Mindalia.com. Mira, me gusta utilizar como una analogía y es la del iceberg. En la punta del iceberg está esa parte visible y entonces de pronto ahí vamos a ver que tenemos sobrepeso u obesidad o que tenemos mucha fascinación por comer, nos encanta comer. Y resulta que eso es solamente la parte visible, pero ese no es el problema en sí. Ese es simplemente un ejemplo, algo que verifica la somatización de un problema mucho más profundo. En la parte de abajo de ese iceberg, Alfredo, y de las personas que nos están escuchando, se encuentran traumas muy fuertes, como lo que vamos a hablar hoy, y es precisamente abuso sexual, abandono, maltrato, todos aquellos marcadores de trauma infantil o de disfunción familiar. Y entonces, respondiendo a tu pregunta, ¿qué pasa? Cuando somos adultos empezamos a tener una compulsión por comer y puede generar esto porque hay un uso inconsciente, un uso compulsivo por la comida. ¿Por qué? Porque la comida para muchas personas, sobre todo para quienes han sido víctimas y son hoy en día sobrevivientes del abuso sexual, la comida es la forma que tienen de canalizar eso que nunca han podido hablar, eso que nunca han podido expresar a través de la palabra, ¿no? Hay mucho dolor y hay mucho sufrimiento. Hay un beneficio secundario de darse atracones. Obviamente esto es inconsciente, obviamente la persona no tiene conocimiento de esto, pero resulta que es la única forma que encuentran para canalizar esto. Entonces, lo que se busca es que la persona pueda generar otras formas de canalizar que no sea a través de esta compulsión por comer. Pero el mensaje principal, Alfredo, es que la persona entienda que no tiene nada que ver con falta de voluntad, no tiene nada que ver con una necesidad de por favor deja de comer, sino que la persona empiece a comprender que ese comportamiento que tiene en relación con la comida tiene un origen mucho más allá y que antes de empezar a tratar de cómo dejar el azúcar, cómo dejar de comer, qué dieta restrictiva hacer para bajar de peso, lo que urge es empezar a mirar el pasado, justamente como tú lo dices, ese peso del pasado, para poder primero desenredar esos nudos que tengo desde mi infancia, donde está el abuso, el maltrato, el abandono, para posterior a ello empezar a canalizar de una forma diferente a través de la escritura terapéutica, la terapia, el deporte, muchas formas que existen que sean diversas a la compulsión hacia la comida. ¿Y qué papel, Carolina, qué papel juegan las emociones en los hábitos, acabas de mencionarlo, en los hábitos alimenticios de las personas que han experimentado este trauma? Es decir, lo que estás diciendo está completamente relacionado con las emociones. ¿Se come emocionalmente, digamos? Sí, mira, hay un tema emocional, a mí yo lo llamo emocional, pero si nosotros digamos que lo llamamos emocional de una forma que sea como más fácil de digerir también para las personas que nos escuchan y obviamente es como la forma más fácil de recordarlo. Pero también, Alfredo, aquí hay un componente biológico y esto es lo que nos habla la descodificación biológica del sobrepeso, ¿no? Tiene la biología como base. ¿Y qué es lo que pasa? Que ante una necesidad no resuelta, como puede ser, por ejemplo, una necesidad tan básica como fue la de protección, es la niña que en su primera infancia no recibió la protección que todo niño necesita. Su cuerpo empieza a generar mecanismos de defensa que tienen millones de años de evolución para proteger. Empieza a echar mano a su biología de mecanismos antiquísimos. Y si ante una sensación de sentirme desprotegida o ante una sensación de una amenaza latente continua de poder volver, por ejemplo, a sufrir un abuso, mi cuerpo va a empezar a aumentar sus reservas de grasa para protegerme. Hay una protección emocional que me genera la obesidad. Lo mismo sucede con el comportamiento y la conducta de la comida, como tú lo mencionas también. Es si yo no he podido procesar esto que siento, si yo no he podido canalizar esto, hay una parte que se desconecta, no tiene nada que ver con el carácter volitivo, Alfredo. Lo que sucede es que
no entiendo bien qué es lo que me sucede, no entiendo bien qué es lo que me pasa, pero cada vez que yo tengo una discusión con mi pareja, un problema en el trabajo, un problema económico, algo que yo siento que me desborda, termino dándome atracones de comida. Y uno diría, nada tiene que ver una cosa con la otra, pero en ese momento es la forma que inconscientemente se encuentra la persona para canalizar. En muchos programas, por ejemplo, para superar adicciones, como la adicción a la droga o al alcohol, se dice que es difícil tener poco de algo que parece que funciona. ¿Y a qué se refiere esta frase? Es difícil yo tener poco, es difícil yo abrir un paquete de chocolatas y comerme un trocito, porque parece que esto funciona. Parece que esto que yo siento que es tan fuerte, parece que esta ira, impotencia, nostalgia, esto que me está sucediendo, que me desborda y que yo no he aprendido a regular emocionalmente, parece que a través del uso de la comida como que se va calmando. Esa puede ser la sensación que hay detrás de este comportamiento. Pues según lo que dices, es algo más que una cuestión emocional. Evidentemente, la comida está muy relacionada con las emociones, así nos lo dicen pues muchísimos expertos, pero es algo más que emocional. Es una razón biológica, una relación biológica en el abordaje que tiene Carolina como especialista en biodescodificación. Es decir, el cuerpo manifiesta lo que el alma o lo que la persona no puede manifestar a nivel emocional, se brota a nivel físico. Es decir, que la biodescodificación va un paso más allá en tu abordaje en cuanto a que no se produce, como la biodescodificación manifiesta una enfermedad o un malestar que grita lo que la persona no puede gritar verbalmente. Se manifiesta en un hábito, se manifiesta en algo en el que no se puede evitar. Y según la biodescodificación, Carolina, ¿cuál es el mensaje? Precisamente porque el cuerpo está lanzando un mensaje, está diciendo, oye, haz de caso a esto, o de alguna manera te hago un acento sobre esta parte física o este hábito dañino para que entiendas algo. ¿Cuál es ese mensaje que manifiesta el cuerpo para manifestar al individuo, a la persona que lo sufre, que ha habido un trauma, que ha habido algo que tiene que solucionar? ¿Cuál es ese mensaje? Alfredo, me gusta mucho tu pregunta y me gusta mucho el término que utilizas de mensaje. Mira, el cuerpo es un depositario de verdad. Un cuerpo en sobrepeso, un cuerpo en obesidad, me está hablando de algo. Normalmente empezamos a ver solo esa parte superficial. Decimos un cuerpo en sobrepeso o un cuerpo con obesidad es un balance muy mal hecho entre la cantidad de calorías ingeridas y la cantidad de calorías gastadas, ¿no? El clásico déficit calórico que debería existir para bajar de peso. Pero resulta que esa es solo la parte visible, Alfredo, como tú lo dices. Ese es solo el mensajero. ¿Qué me está diciendo esto? Y sobre todo, no solo el síntoma, que es el sobrepeso, sino también el comportamiento, que es esa compulsión por comer. ¿Qué me está diciendo esto? Que hay unos asuntos pendientes por resolver. ¿Qué es lo que más vemos en la práctica, en la consulta y también en la literatura sobre este tema? Es una profunda herida de abandono. Todo mamífero necesita la protección, ¿cierto? La protección. Ante una deficiencia de esa protección, el cuerpo va a hacer uso de respuestas biológicas que tienen millones de años de evolución. Ahí nuestras reservas de grasa nos dicen que la grasa es protección térmica, es protección mecánica y es una protección ante, por ejemplo, posibles golpes, ¿no? Hay una protección mecánica. Desprotección, 2 puntos, mi cuerpo como respuesta biológica puede empezar a hacer un aumento del tejido adiposo. ¿Qué más tenemos, Alfredo? Tenemos el conflicto más fuerte y lamentablemente más evidente que es el abuso sexual. La obesidad es una herramienta perfecta para desenmarcarse sexual y socialmente. Quienes son sobrevivientes del abuso sexual tienen la sensación de que hay una protección emocional al ser obesa. Mi cuerpo es esto que yo necesito, es esta barrera para desenmarcarme ante el peligro latente de volver a ser abusada y ante la mirada del otro. Y hay un tema ahí muy interesante, Alfredo, y es que para muchos sobrevivientes de abuso sexual
bajar de peso, adelgazar, inclusive puede ser un raíl, algo que recuerde el peso que tenían cuando fueron abusadas por primera vez. Entonces hay un miedo inconsciente a perder de peso, a perder peso. En el córtex cerebral, ellas pueden decir, quisiera adelgazar, pero hay una parte muy inconsciente, por supuesto desconocida, que tiene un gran temor a perder peso. ¿Por qué? Y aquí utilizo unas palabras textuales de una mujer, decía, adelgazar es una amenaza porque es perder mi muro. ¿Mm? Entonces, ese es otro de los traumas que se encuentra. Otro trauma también es el trauma de maltrato, ¿no? Si yo tengo un cuerpo que fue maltratado, ya sabemos que la grasa es protección térmica, pero también protección mecánica y también reserva. Ahí también funciona desde la biología, esa respuesta biológica. Nuestro cuerpo, nuestro sistema nervioso es como un radar que constantemente está detectando los peligros que tenemos. Y mi cuerpo, como tú lo dices, me va mandando estos mensajes, pero esos mensajes son muy sutiles. Por eso la descodificación a que nos invita a descodificar, como su palabra lo indica, algo que se creó, algo que se codificó. El doctor Hammer decía, siempre antes de la aparición de un síntoma o de un comportamiento, la persona vivió un evento supremamente traumático, vivido en soledad y que no lo pudo expresar. Si una niña vivió abuso a sus 5 años o incluso antes de su etapa prelingüística, algo que ni siquiera podía articular con palabras, es algo que vivió de una forma muy dramática, usualmente de una forma en completa soledad y que ni siquiera pudo expresar. Cuando esa persona no pudo expresar esto, ¿qué empieza a sentir? ¿Qué empieza a generar? Empieza a generar tanto síntomas físicos como comportamentales. Y un marcador muy frecuente en mujeres con sobrepeso y con obesidad es un pasado con este tipo de eventos.